Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos aquí a World Sports. El día de hoy tendremos un pequeño espacio para hablar de un tema que creo que muchos de los que amamos este lindo y apasionado deporte que se llama fútbol nos preocupa, ¿no? Quizás algunas personas ya consideran a la selección peruana, ya consideran el fútbol peruano como un tema aislado que simplemente no tiene arreglo. Pero en este espacio realmente nos preocupamos por lo que vaya a pasar al equipo de todos, ¿no? Y por lo que de alguna u otra forma afecte en el fútbol peruano. Como ya todos sabrán, en nuestro torneo local, el equipo tricampeón dentro de poco, el día domingo, frente al ADT de Tarma, fue el Club Universitario de Deportes. Se coronó campeón venciendo 2-1 a los tarmeños en su propia ciudad. De alguna forma también coronando y logrando la hazaña que muchos otros equipos no pudieron, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que fue la campaña 2021-2022 de Alianza Lima, lo que fueron las campañas de los años pares de Sporting Cristal, allá por los años del 2012 al 2020, donde en cada año par campeonaban casi de forma seguida, solamente si hubieran campeonado en un año impar, se hubieran podido coronar tricampeones, pero bueno, finalmente el club universitario lo pudo lograr, pero aquí viene la cosa, ¿no? De los últimos 3 años de la campaña 2023, 24, 25, que ganó la U, que campeonó la U, solamente en dos años, 2024 y 2025, ha campeonado de forma consecutiva. Solamente un año disputó una final que fue justamente contra Alianza Lima, donde muchos recordarán que el equipo crema campeonó en el estadio de Alejandro Villanueva. Entonces realmente esto nos lleva a pensar, ¿no? En el fútbol peruano, ¿qué tanto se puede desenvolver la competitividad? ¿Qué tanto riesgo pudo tener realmente Universitario en el pasar de los años para sentir, oye, el campeonato se me va de las manos? Porque muchas veces habría que recordar los años 2024, por los meses de octubre, por los meses de junio, este mismo año. La U ha caído muchas veces, ha soltado muchos empates, pero realmente haciendo un seguimiento completo de la tabla, no hubo en ningún momento ninguna clase de intento por parte de los más conocidos como Alianza Lima y Sporting Cristal por querer arrebatarle la punta del campeonato a la U. Esto tristemente, pues, ¿no? Termina afectando, termina deformando mucho lo que es la realización del propio torneo local. La U se encuentra ahorita en un espacio donde no tiene rivales, donde no hay nadie que le pueda hacer frente, y los únicos culpables son el resto de equipos de equipos de la Liga 1 peruana. Y esto, como todo en la vida, cada cosa que pasa, cada cosa que acontece tiene una secuela. Estas secuelas se ven justamente reflejadas en la propia selección peruana. Pues venimos de uno de los peores procesos eliminatorios que se recuerde en la historia de la selección peruana, donde por primera vez en la historia la selección no anotó ni un solo gol en condición de visita. Hemos tenido tres entrenadores y el hombre que fue artífice de este circo en las eliminatorias ha sido reelegido nuevamente para perdurar una campaña más al mando de la selección peruana. Agustín Lozano. Suena mucho ese nombre, ¿no? El nombre de un hombre que le hizo tanto daño a la selección peruana. Creo que a todos nunca se nos va a poder olvidar de la cabeza aquella vez que este hombre le hizo un desaire terrible, pero terrible, al entrenador que nos llevó a un mundial después de 36 años, quien fue Ricardo Gareca, enviando al dirigente, al presidente del Atlético Grau, a negociar un contrato cuya oferta económica era una falta de respeto para un hombre que se tragó las miserias del fútbol peruano y de esa miseria hizo un equipo medianamente consistente y sólido para poder afrontar dos eliminatorias, hasta me parece 3 Copas Américas y un Mundial. Qué terrible, qué daño que le ha hecho este hombre en tan poco tiempo. Claro,
Es, creo yo, muy, muy fácil. Realmente es muy fácil cuando tienes tanta vara, cuando tienes tantos contactos, porque realmente este país realmente más allá del fútbol funciona así, ¿no? A través no de no de la meritocracia, funciona a través de la contactocracia. Un país acostumbrado a no valorar el potencial profesional de una persona, sino acostumbrado a valorar lo bien que se relaciona con los demás. Porque es así como se gana en este país, es así como se ganan las elecciones para ser presidente de la federación aquí, en el Perú. Porque realmente, ¿qué tan serio, qué tan serio, qué tanta seriedad le podemos dar a unas elecciones que cuenta no solamente los votos de los clubes de primera, hasta de segundo, de tercera? ¿Qué tanta seriedad le podemos dar a una federación que en sus votaciones incluye a las ligas departamentales, a los equipos de Copa Perú? Curiosamente, Copa Perú, un torneo tan tradicional, pero que con el pasar de los años se ha visto tan manchado por la infinidad de casos de corrupción en arbitraje, jugadores y equipos. No es muy difícil ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol en estos años, en estas épocas. Y así fue como este hombre llegó, así fue como este hombre nos quitó a la única persona que creyó en este país, en el potencial del jugador peruano, que realmente lo llevó a un nivel en el cual ni ellos pensaban que podían llegar. Creo que para nadie es nada nuevo, ¿no? En este programa Enfocados de que protagonista Jefferson Farfán con Roberto Guisasola, obviando un poquito más al segundo, el propio, bueno, el conocido como 10 de la calle, mencionó en múltiples ocasiones que Gareca los hizo ver las cosas, les hizo verse a sí mismos de una forma que nunca antes se habían visto. A través de métricas, a través de estadísticas, cuántas veces Luis Advíncula, el propio Miguel Araujo, mencionó que según las estadísticas que él podía haber recopilado, él incluso podía sabrá Dios si realmente Gareca decía la verdad o no, pero llegó a convencer al propio Miguel Araujo en aquel recordado partido 2-1 frente a Paraguay por las eliminatorias 2018, aquí en el Estadio Nacional de Lima. Llegó a convencer a Miguel Araujo, actual defensa de Sporting Cristal, de que él era capaz de contener a Luis Suárez, que jugaba en el Barcelona para aquellas épocas, de contener a Edinson Cavani, que jugaba en el Paris Saint-Germain, un equipo que campeonaba todos los años. ¿Cómo pudo convencer Gareca al jugador peruano de que tenía la capacidad de sobreponerse ante jugadores que quizás eran solamente más comerciales que ellos, porque tenían otra nacionalidad? Es increíble que un hombre así se haya deshecho tan fácilmente para atraer a un maniático, a un tipo con delirio de persecución, porque solamente una persona con algún trastorno o algún desequilibrio de la realidad, algún desenfoque de la realidad, como Juan Reynoso, puede pensar que la gente lo está persiguiendo, que los periodistas lo persiguen, por eso pone paneles al costado de la videna para que la gente no lo vea, por eso le pone techo a los campos de entrenamiento para que los drones no lo vean. Este hombre, no sé, creerá que estaba entrenando al Real Madrid, creerá que estaba entrenando al Barcelona. ¿Qué podemos hablar de Jorge Fossati? Un hombre que realmente hizo campaña y sigue haciendo campaña en el fútbol peruano porque hizo bien su trabajo los últimos meses del año con Universitario. Sabremos realmente si Jorge Fossati era tan bueno o si en realidad solamente agarró un equipo que ya estaba hecho. Y bueno, de Ibáñez, ¿qué se podía esperar si solamente le quedaban 6 partidos, ¿no? Pero, en fin, este es el futuro, mejor dicho, este es el presente, el del que estamos condenados por por esta telaraña corrupta de la que está compuesta la Federación Peruana de Fútbol, no solamente por ahora, sino por los próximos años, por lo menos por el próximo proceso eliminatorio que se viene. Entonces, aquí viene ya la última pregunta para terminar con este pequeño espacio. ¿Cuál es el futuro realmente real, no?
el futuro real, cómo estamos ahora, qué es lo que viene para la selección, la nueva selección peruana de fútbol, ¿no? Porque ya oficialmente se terminó la era que nos llevó el Mundial, se acabó Paolo Guerrero, se acabó Cristian Cuevas, se acabó Edison Flores, se acabó André Carrillo. ¿Qué depara ahorita para la selección, ¿no? Ahorita, en el futuro inmediato, un futuro donde hace poco jugamos un amistoso contra Chile, un clásico, una nueva edición del Clásico del Pacífico, este clásico que realmente muchas veces los propios chilenos entre burlas cuestionan si realmente es un clásico, porque tenemos cifras escandalosas de superioridad frente a Chile. Habría que analizar un poquito lo que fue ese partido donde protagonizaron. Vamos a analizar un poco acerca de los 11 protagonistas, ¿no? de este partido. Hablaremos más que todo de los titulares. Empecemos por el arco, por Diego Enríquez, que bueno, es el arquero de que previamente de estar en Sporting Cristal tuvo un paso por Binacional. Un arquero que realmente no se mostró seguro en ningún momento del partido, que muchas veces, en muchas ocasiones, principalmente podríamos recordar una ocasión antes de los 10 minutos de juego donde Chile lanza un mal centro al área y el arquero ni siquiera sale, realmente por la diosa fortuna, como se suele decir en este deporte, la selección chilena no anotaba en los primeros minutos, un arquero que todavía le falta un montón, pero que tristemente para él, el jugador más seguro dentro de la cancha, dentro de los 11 siempre tiene que ser el arquero. Y si no es así, pues simplemente no se le puede considerar. En las bandas encontramos a Matías Lazo y a César Inga, jugador campeón con Universitario de Deportes, que anotó también su primer gol de manera no oficial, pero que anímicamente le sirve mucho a este joven jugador, que es realmente un proyecto muy interesante para Universitario de Deportes, un jugador que tiene alta proyección de crecimiento, Matías Lazo, que tristemente luego será el protagonista del desenlace triste, del desenlace de la derrota para la selección peruana de fútbol. Yo no sé si habría motivos para condenarlo, quizás simplemente fue mala suerte. Después encontramos en la defensa a Miguel Araujo y Renzo Garcés. Eh, bueno, no se puede esperar, digamos, no hay mucha ilusión en ellos. En realidad ya Miguel Araujo muchas veces se le ha probado de titular en la selección. Realmente es mejor suplente, es mejor entrando que arrancando. Renzo Garcés es un jugador que ya tiene años en el fútbol peruano, estos últimos años, en especial estos últimos dos, ha destacado mucho con Alianza Lima, pero bueno, ya es un jugador con cierto grado de edad. No, la afición realmente, ¿no? Y creo que desde esta humilde tribuna tampoco nos sentimos una gran emoción por lo que pueda hacer de esta saga de zagueros centrales. Simplemente esperamos que por lo menos Renzo Garcés, bajo la tutoría de Carlos Zambrano, pueda asentarse un poco más y darle un poco más de seguridad a la defensa de la selección, que pues realmente no causa ninguna garantía, ninguna tranquilidad a ningún hincha peruano. Pasamos ya un poquito más adelante al medio campo, donde jugamos este último partido con un doble mediocampista defensivo, hablando de Jesús Castillo, quien debutó en Sporting Cristal, tuvo un paso fugaz por Portugal, se perdió por algún equipo de por ahí y terminó regresando al fútbol peruano, a Universitario, donde para buena suerte de la selección, terminó asentándose, ganándose un buen lugar. Quizá digamos que no es un jugador muy trascendente en la U, no es un jugador determinante, quizás no como Jairo Concha, quizás no como Andy Polo, pero bueno, no es importante para lo que pueda venir, sobre todo en un espacio con tan poco universo de jugadores como la selección peruana de fútbol. Es importante que los poquitos jugadores que tiene tengan continuidad, tengan presente, así sea poco. Después, bueno, Eric Noriega, un jugador que hace poco fue descubierto, no es ningún juvenil de 17, 18 años, sin embargo sigue siendo un jugador joven, 23 años, juega actualmente en el Gremio de Brasil,
estuvo jugando en Alianza Lima desde el año pasado, una campaña principalmente este año que se recuerda mucho, atravesando la fase previa de la Copa Libertadores, luego llegando a la Copa Sudamericana. Un jugador interesante que habrá que ver qué tanto, ahora que ya llegó a una liga muy, muy competitiva, vamos a ver qué tanto puede, qué tanto potencial tiene. Hasta el momento realmente es muy, muy colorido por la afición del gremio, del equipo de Porto Alegre. Vamos a ver qué tanta capacidad tiene este muchacho. Realmente creo que hay mucha expectativa en este joven jugador. También por la parte de adelante tenemos a un jugador que hace años debió debutar, ¿no? Hace años debió tener rodaje en la selección peruana de fútbol. Más específicamente, creería yo, desde el año 2022, donde venía de ser bicampeón con Alianza Lima. Actualmente es para mí del jugador más trascendental que tiene Universitario de Deportes. Si hablamos de Jairo Concha, un jugador que tiene sus momentos. Muchas veces se le acusa a Jairo de por ahí no aparecer en momentos tan importantes. Yo creo que siempre calificar a un jugador como culpable de que algo salga bien o salga mal, me parece, siempre me va a parecer un comentario, una perspectiva bastante escasa de sentido. Creo que el fútbol es de 11 jugadores. Con la delantera, con el tridente de ataque, un tridente de ataque pobre, porque el gol de Perú vino a través de la defensa, como ya lo mencionamos, a través de Cesaringa. Una delantera con chispazos a través de Joao Grimaldo, a través de Max Loren Castro, y que es curioso, ¿no? Porque este tridente de ataque solamente constó de dos atacantes, porque el 9, el tercero, el que era encargado de generar peligro, nunca lo generó. Si bien creo que es muy, muy temprano para criticar a este muchacho Luis Ramos, salido del Cusco Fútbol Club, muy voceado en su momento el año pasado para llegar a Universitario de Deportes, pero que finalmente dio un paso importante llegando a la América de Cali en Colombia, no termina de sentarse en la selección peruana de fútbol. Eh, no creo que sea el sistema, sinceramente, quizás sea un tema de confianza, pero habrá que seguir apostando por él. Habrá que seguir apostando por él porque si hay algo que necesita Perú y lo ha demostrado, es que necesita un 9. Paolo Guerrero ya se acabó, Gianluca Lapadula está más cerca de unirse al torneo local y verdaderamente conocer al Perú que de seguir en el plano competitivo. Y, y se acabaron los nombres, ¿no? Finalmente lo único que yo puedo concluir es que el futuro de la selección peruana es una moneda al aire. Me parece que es un futuro lejano, un futuro que va a constar de muchos y de muchos partidos para que puedan siquiera sentarse, pero que finalmente lo más importante, más allá de que puedan salir unos jugadores de los mejores, que puedan estar en los mejores clubes que actualmente no lo están, más allá de eso, todo radicará en la importancia de quién sea la cabeza de este equipo. Esto fue todo por hoy. Nos veremos en una siguiente edición. Gracias por vernos.